Sí, perfecto. Deje nomás que me diga que ya está lista. Muy bien, bueno. Esto ya lo comentamos. Ok. Vamos a platicar, digamos, en la parte de diseño, hablando en general de diseño electrónico, o bueno, digamos de cualquier diseño en la parte de ingeniería. Les digo esto porque a final de cuentas ya me di cuenta, ahorita estoy trabajando con un grupo de gente de diferentes instituciones, de diferentes áreas. Unas gentes son digamos, de la parte de mecánica, de la parte de software, de la parte de aeronáutica, y pues todos más o menos coincidimos que la parte metodológica del diseño debe de cumplir ciertas partes, ¿verdad? Y hemos llegado bueno, a esta metodología que les vamos a platicar. Es una metodología que yo ya he estado trabajando, y como les digo, con el acercamiento con todas estas gentes, hemos de alguna manera tomado lo mejor eh, de cada parte para crear esto que les voy a presentar. Pero bueno, de manera general en diseño electrónico tenemos, eh, digamos, tres tipos de metodologías. La primera se conoce como el bottom up. Si la están viendo, no la están viendo. A ver, tengo fallas en la sincronización. Solo se mira la cuadrícula. Sí, no. De hecho, por eso también tengo la otra pantalla para ver lo que ustedes están viendo, ¿no? Estoy viendo que no está sincronizado. Entonces, denme una oportunidad de ver qué está sucediendo aquí. Ok, se tardó, pero ya se sincronizó. Sí, ahí está. Déjenme ver si ya. Este mentado bottom up, ¿sí? Si nosotros lo traducimos, quiere decir justamente que va de arriba. De abajo hacia arriba. Exactamente, de abajo hacia arriba. ¿Yo por qué puse de arriba? De abajo hacia arriba, como su nombre lo dice. De abajo hacia arriba. Ya tengo letra de doctor, qué feo. Bueno, dejen que se sincronice, que sabe qué tanto me está haciendo este show. Bueno, dejen borro, porque eso se ve muy feo. A ver, déjenme checar mi conexión a internet, que se me hace que está muy lenta. No, estoy bien con la de Megacable, que se supone que es la rápida. Bueno. Ok, bueno, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Qué rollo con todo esto?
¿Saben qué es? La red de mi tableta está un poquito rara. Déjenme checarla. Niñas, ¿ya no van a jugar? Sí, nomás me iba a cambiar. Es que no me da cuenta porque te has fijado. Ay. A ver si ya quiere mejor. Ok, parece que ser que sí. Ok, esto va de abajo hacia arriba. ¿Qué significa este enfoque de abajo hacia arriba? Normalmente cuando yo trabajo con un enfoque bottom-up, empiezo con cosas o digamos con bloques que yo ya conozco o que yo ya tengo a la mano. ¿Sí? Desgraciadamente para hacer esto o utilizar el enfoque bottom-up, normalmente tenemos que tener una idea muy clara de lo que nosotros vamos a construir o también mucha experiencia sobre la parte de diseño digital. Cosa que me queda claro, pues todavía ustedes como estudiantes todavía no la tienen, ¿verdad? Por eso es que este enfoque bottom-up no es como que el más adecuado para empezar un diseño, ¿sí? Y para empezar como diseñadores. Si yo les diría, vamos construyendo un multiplexor, pues ustedes dirían, ok, pues voy a ocupar con puertas, voy a ocupar esto, voy a ocupar lo otro, y lo pueden hacer. Pero si yo les digo, vamos a construir un microprocesador, ¿por dónde empiezan? En un esquema bottom-up. ¿Alguien sabe qué es lo que tiene internamente un microprocesador? ¿El hardware? Ajá, ¿qué tiene de hardware? Memoria. Transistores. Una ALU. Una ALU, bueno, hay una idea. Memoria, por ahí dijeron. ¿Qué más? Puertos de entrada y salida. Puertos de entrada y salida. No necesariamente puertos de entrada y salida. ¿Con puertas lógicas? Ok, pero ¿cuáles? Se digan, o la idea de todo esto es realmente darnos cuenta que si no conocemos de ello, es difícil ahorita decir qué es lo que lleva adentro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahorita, sin conocer de arquitectura de microprocesadores, me es complicado, y más aún la parte de diseño, ¿no? Les pido que apaguen su micro, por favor. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces, este enfoque, como les comentaba, normalmente es para la gente más experimentada, ¿verdad? Esta parte de ir empezando, este enfoque no funciona del todo correcto. No quiere decir que no lo usen, ¿verdad? Pues habrá quien se sienta cómodo, pero por lo menos en mi clase no es lo que voy a estar yo utilizando y no espero que ustedes utilicen este enfoque. El enfoque que vamos a estar utilizando y el más adecuado para la parte de diseño es el mentado top-down o de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Cómo empiezo en este diseño top-down? Justamente de una visión
digamos, muy general de mi sistema, ¿sí? Y a partir de esa visión general de mi sistema, voy construyendo, ¿sí? Cada una de las partes o definiendo cada una de las partes que yo voy identificando en mi diseño. Pero bueno, no nada más, van a ver ustedes que no nada más es identificar partes, hay que identificar funciones, hay que identificar entradas, hay que identificar salidas y hay que generar justamente descripciones funcionales en términos de algoritmos, ¿sí? O en términos de tablas de verdad, ¿sí? Y bueno, existe otro más. Que es el meet in the middle. El meet in the middle es justamente, pues nos encontramos en medio. Empiezo con un enfoque top-down y de repente me doy cuenta que alguna de las cosas que yo voy identificando en mi diseño ya las tengo. Entonces, inmediatamente jalo algo de lo que ya tengo para ya no hacer más diseño, ¿no? Ese es el, digamos, el enfoque práctico, pero lo que vamos a estar trabajando o lo que queremos trabajar aquí en una metodología sería el enfoque top-down. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. ¿Cómo empezamos un diseño? Imagínense que vamos a hacer un multiplexor. A ver, vamos viendo de aquí. La lista. A ver. Juan Antonio Miranda, dime un número del 1 al 10, por favor. 8. Diego Macías, eh, ¿qué entiendes por multiplexor, Diego? Un multiplexor. Algo que te permite como unir varias ah, conexiones en una sola. Más o menos. Si lo agarro literalmente, como me dices, prácticamente estamos diciendo que tú conectas cables. ¿Eso es correcto? Ujú. Como que intercalan lo que se quiere transmitir o algo así. Eliges uno y solo lo de uno va a pasar. Ok, la idea creo que la tienes, pero el lenguaje que utilizas no es el más adecuado. O sea, la idea me queda claro que se trata de elegir, se trata de seleccionar, es parte del multiplexado, pero el lenguaje todavía, si te fijas, no es muy claro, ¿verdad? Eh, Ujú. ¿qué es lo que andamos buscando? Gracias, Diego. ¿Qué es lo que andamos buscando con esta parte? Es justamente empezar a pulir nuestro lenguaje, porque recuerden que, bueno, ya somos estudiantes de ingeniería, ya tenemos que hablar casi como ingenieros, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se nota justamente también nuestra educación, ¿verdad? Y digo, ahora sí, nuestra educación universitaria, ¿verdad? La educación de ser, digamos, polites o educados es otra, ¿no? La de decir gracias, por favor, pedir las cosas amables, es otro rollo, ¿no? Pero la parte de hablar como ingenieros es justamente ser precisos o utilizar un lenguaje preciso, ¿sí? En este caso, ¿cómo pudiéramos precisar el funcionamiento, hablándolo, digamos, como ingenieros, de un multiplexor? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? Diego, no seas malito, dime el número del 1 al 10. Víctor, ¿tú quieres hablar? No, iba a decir, pero no. Sí, ¿Cuatro? por orden. El 4. Josué Christopher Olivas, ¿puedes mejorar la definición que hizo Diego? Pues es un circuito combinacional con Muy varias bien, entradas perfecto. y también maneja entradas de control para tomar la decisión de esas entradas. ¿Y qué decisión tomamos? Pues es la salida, la única salida dependiendo del
en las entradas de control. Ok, Josué, empezaste muy bien, o sea, si te fijas, muy preciso, incluso dando características del circuito, ¿sí? Un circuito combinacional que tiene varias entradas, una de ellas me sirve para seleccionar, pero ¿selecciono qué? Entonces, no, lo único que te faltó en tu definición para que fuera completamente correcta y adecuada para un ingeniero era decir que lo que selecciono es cuál de esas señales de entrada que tengo yo en mi circuito combinacional aparece en mi señal de salida. Fue lo único que te faltó. De ahí en más, me gustó mucho la parte esta de cómo empezaste, incluso precisando que es un circuito combinacional. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo ando esperando ya a este nivel, ¿verdad? Ya ser un poquito más precisos con el lenguaje. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. En ese sentido, la pregunta, digamos, del millón. Un circuito combinacional, ¿cómo lo puedo describir? ¿Sí? No qué tiene adentro, sino cómo puedo describirlo. O cómo diferencio un circuito combinacional de otro circuito combinacional, aparte del nombre. Y a ver, Josué, dime un número del 1 al 10, por favor. 7. Omar González, platícanos, Omar. ¿Cómo sería la pregunta otra vez, profe, por favor? Sí, ¿cómo, digamos, describo yo un circuito combinacional o cómo diferencio un circuito combinacional de otro circuito combinacional? Bueno, si más o menos entiendo bien, sería, sí, bueno, en este caso elegir una de las señales de salida por medio de una señal extra de control. Bueno, esto sería para un multiplexor, pero imagínate Ajá. cómo diferencio yo un multiplexor de un codificador, que son circuitos combinacionales. Y decía yo, aparte del nombre, ¿cómo los diferencio? Con su tabla de verdad, ¿puede ser? Exactamente, ¿verdad? Entonces, nuestro circuito combinacional o todos nuestros circuitos combinacionales, nosotros los podemos describir a través de una tabla de verdad. ¿Sí? Y justamente a partir de esta tabla de verdad, nosotros podemos, digamos, construir o inferir, digamos, el circuito que tenemos que construir con compuertas, con transistores, ¿sí? Para que funcione de la misma manera que está descrita en la tabla en la tabla de verdad, ¿sí? ¿Qué herramientas conocemos nosotros para hacer esa transición de pasar de una tabla de verdad a un circuito? Y Omar, no seas malito, dime un número del 1 al 5. El 2. Rubén Sataray, por favor, platícanos qué herramientas conoces tú para cambiar de una tabla de verdad a un circuito o inferir un El circuito a álgebra través de una tabla de verdad. el álgebra Álgebra booleana, booleana, los mapas de Carnot. ok, mapa de Carnot es una de ellas. El Sí, sí. álgebra booleana es general, ¿verdad? Ok, el mapa de Carnot es, digamos, la herramienta más poderosa. ¿Alguna otra que conozcas? No, o al menos que ¿No? recuerde ahorita, no. Muy bien, Rubén. Víctor Bernal, ¿tú conoces alguna otra aparte de la tabla, perdón, de los mapas de Carnot? De los mapas de Carlo Karnoff, Sí, aparte de esa. Ajá. bueno, yo lo describiría más bien, es un diagrama utilizado para simplificar las funciones de las entradas y compuertas, ¿no? Ok, no buscábamos la definición de mapa de Carnot. La pregunta es, aparte del mapa de Carnot, ¿qué otras herramientas tenemos para cambiar de una tabla de verdad a un circuito combinacional? Ay, no.
Ahí no sabría comentarlo. Se me fue. No. Se me fue. ¿No? A lo mejor estoy, digamos, tocando terreno un poquito no uniforme. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? No podrían ser las compuertas. O sea, las compuertas lógicas. Alejandro, pero ¿cómo sé cuáles compuertas utilizar? O sea, imagínate, tengo una tabla de verdad y cómo sé qué compuerta utilizar y cómo las conecto. Es que las compuertas salen después del mapa de Carnot, ¿no, profe? Pero el mapa de Karnoff es una herramienta, pero existen ok, otras. ya. O sea, es la herramienta para llegar a la compuerta, ¿verdad? Dice. Ajá, aparte del mapa de Karnoff. El mapa de Karnoff ya sabemos que es, bueno, algo así como esto, ¿no? Voy a hacer una pequeña tablita de verdad muy, muy pequeña. Y por ejemplo, voy a poner la del exorno. ¿Sí? Ok, y mi mapa de Karnoff, pues a partir de mi tabla de verdad, yo tengo que generar mi mapa de Karnoff. ¿Cómo genero mi mapa de Karnoff? Agrupando los unos. Bueno, sería algo así, ¿no? 0, 1 y 0 y 1, ¿no? Ujú. Entonces 0 y 0 me da 0, 0 y 1 me da 1, 1 y 0. Y pues no los puedo agrupar, ¿verdad? ¿Sí? No hubo manera de agruparlos, no hubo simplificación. ¿Ok? ¿Qué herramienta utilizo? Profe, ¿no se utiliza ahí el álgebra booleana? Ok, dices tú, pero ¿qué sería? A ver, ¿qué parte de la álgebra booleana utilizaría? Definir las entradas y cuáles están conectados entre sí para definir nuestras variables y ver si están negadas o no. Ok, pero a ver, por ejemplo, de este ejercicio que está muy simple, ¿cómo podría yo inferir una compuerta o qué tipo de compuertas pudiera yo sacar a través de esta tabla de verdad o a través del mapa de Karnoff que está abajo? A ver, ayúdenme. Digo, esa está muy sencillita, son dos entradas, una salida. Un chiste, dicen. ¿Qué tendría que hacer yo? Escribir la función donde los valores de y son 1. Ah, ok, muy bien. Digo. Muy bien, entonces tú me estás diciendo, a ver, no se haga pendejo, perdón, no se haga tonto, profesor. Sí, usted tiene que agarrar estos donde son unos y a partir de ahí usted va a inferir una parte de la función, ¿verdad? ¿Sí? Y alguien me pudo haber dicho, pues yo me la sé que no, usted debe de escoger los ceros, ¿sí? O escojo los unos o escojo los ceros, ¿sí? Y esas justamente son dos técnicas que yo puedo utilizar para la parte de inferir mi circuito, o justamente como, ¿quién fuiste? ¿Aldo? ¿O quién habló por último? ¿Rubén? Yo, sí. Perdón, Rubén. Sí, tú justamente comentaste que inferir la función, ¿verdad? Empezamos justamente con una función, acertadamente dijiste tú. A ver, lo primero, antes de los circuitos, la función, ¿sí? De manera muy correcta. Y estas dos técnicas, tal vez, yo creo que sí las vieron, a lo mejor no se acuerdan de los nombres, pero la técnica justamente de agarrar los unos se conoce como mini términos y la parte de tomar los ceros se conoce como maxi términos. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿O no lo vieron así? De hecho, no nos habían dicho el ¿No? nombre, al menos a mí. Sí. ¿Por qué se llaman mini términos?
¿sí? Por ejemplo, voy a trabajar con la parte de los unos, ¿no? Entonces, si yo saco mi función con los unos, y vea que la voy a poner de ese color, yo tomaría que en el caso de este de aquí, lo que me dice que es A negada por B más esta de acá, ¿verdad? Que sería A por B negada. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Y bueno, la parte de, esta se conoce mini términos porque, si se fijan, cada uno de estos es justamente un término, ¿sí? ¿Sí? Por eso se conoce como mini términos, porque, bueno, van a ver cuando yo compare con la parte de maxi términos, ¿sí? Me van a generar muchos más. Y, bueno, en la parte de maxi términos, lo que yo tomo es justamente los ceros. Y en los ceros lo que voy a tomar es lo contrario, A más B. En lugar de estar, como aquí ya se están sumando, los voy a multiplicar. Yo puse el de arriba, ahora voy a poner el de abajo, sería A negada más B. Pero si se fijan, estos no son términos, ¿verdad? Yo tendría que hacer las operaciones, ¿sí? De multiplicación. Yo tendría que hacer las operaciones de multiplicación para encontrar. Pero a final de cuentas... Perdón, no escuché. Que si la A es que puso A negada más sería más B negada, ¿no? Sí, perdón, pero no escribí bien. Sí, A negada y más B negada y A más B. Así es. ¿Sí? Entonces, se fijan, esta es una multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? La de arriba es una suma de términos y la de abajo es una multiplicación. Si lo pueden ver de otra manera, la parte de arriba es una suma de multiplicaciones y la de abajo es una multiplicación de sumas. ¿Sí lo ven? ¿Sí? La de arriba, si ustedes analizan o pasan esa álgebra justamente a la parte de circuitos o a la parte de compuertas, serían una OR, ¿sí? Que tiene conectadas en sus entradas dos ANDs. Ajá. Y la de abajo sería una AND que tiene conectada en sus entradas dos OR. ¿Sí? Y obvio, bueno, con los inversores necesarios para hacer esa parte, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, bueno, tenemos esas tres técnicas, ¿verdad? Las tres técnicas clásicas, que es mini términos, maxi términos y mapas de Karnoff. Normalmente el mapa de Karnoff, como comentaban por ahí, me viene dando una, digamos, un superlativo de lo que sería toda mi álgebra booleana, ¿verdad? A través del mapa de Karnoff yo rápidamente puedo identificar las relaciones, digamos, ocultas o que pueden estar por ahí ocultas entre las señales de entrada, de tal manera que puedo identificar rápidamente y simplificar a través de la álgebra booleana mi circuito. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, cuando yo hago la descripción de mi tabla de verdad, ¿sí? O digamos, yo describo un circuito combinacional a través de una tabla de verdad, esto se conoce como una descripción funcional explícita. ¿Sí? Porque alguien, bueno, la parte de explícita justamente es que está de manera lo más clara posible, ¿verdad? Eso es lo que significa explícita, ¿verdad? Y descripción funcional, una descripción de las funciones de ese circuito, ¿verdad? Cuando yo digo explícita es que no dejo lugar a que haya ambigüedad, ¿sí? ¿Y por qué no dejo lugar a ambigüedad? Porque aquí en mi tabla de verdad tengo, si se fijan, todas las combinaciones de A y B posibles, ¿sí? Como mis entradas A y B solamente pueden tomar dos valores, ¿sí? Por eso
las 4 combinaciones de esos 2 señales me generan justamente mi tabla de verdad. Y cuando yo defino mi salida, es decir, el valor que toma Y para todas esas posibles combinaciones, inmediatamente yo termino todo el universo, ¿sí?, de posibilidades que tiene ese circuito para funcionar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ok. Obvio, si tengo 2 entradas, pues está muy sencillo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi microprocesador, voy a suponer que tengo uno chiquito, voy a suponer que tengo uno que tiene nada más, las entradas son de 8 bits, tengo una entrada de 8 bits para datos, una entrada de 8 bits para código, una entrada de 8 bits, perdón, una salida de 8 bits para las direcciones, una salida de 8 bits para, ¿qué más me falta? Direcciones de código, direcciones de datos, y un bit para la parte de control. De todas maneras, tendría yo 8 y 8, 16, 17, una tabla de 17 combinaciones, ¿sí? Y eso suponiendo que el circuito sea combinacional. Obvio que el circuito del microprocesador no es combinacional, ¿verdad? Tiene memoria y es un circuito secuencial, ¿ok? Entonces, de todas maneras, mi tabla ya crecería mucho. Hacer mi mapa de Karnoff, pues ya no va a ser tan fácil. Entonces, me puede complicar un poquito la existencia, ¿verdad? La gente que se dedica a esta parte, ¿sí?, pues vio que la parte de generar tablas de verdad o trabajar incluso mapas de Karnoff, pues no era lo más adecuado, ¿verdad? Y por eso surgieron los mentados lenguajes descriptores de hardware o los HDLs, ¿sí? Y esta parte de inferir cuál es la tabla de verdad de un circuito combinacional, pues se lo dejamos justamente a una herramienta computacional que, diga, de alguna manera, a través de un algoritmo, genera justamente esa tabla de verdad y quita toda ambigüedad. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Y bueno, recordando, bueno, también tenemos si tenemos circuitos combinacionales, también tenemos circuitos secuenciales. Ricardo, platícame qué otros secuenciales, exactamente. Lo siento. Tengo los circuitos secuenciales. No te preocupes, va a haber muchas preguntas, no se me acaban. ¿Sí? Tenemos los circuitos secuenciales. ¿Cómo construye un circuito secuencial, Ricardo Vega? Haciendo una operación detrás de otra. Ah, caray. ¿No? A ver, ¿puedes explicarte un poquito más? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. ¿Cómo construyo un circuito secuencial? ¿Un circuito secuencial? ¿Cómo construyo un circuito secuencial? Ajá. ¿O de qué se compone un circuito secuencial? Pues tendría que llevar una señal de reloj para que, como su nombre lo dice, sea secuencial. Y... Ok, no necesariamente, ¿eh? ¿No? O sea, en la generalidad sí lo es, pero puede haber circuitos secuenciales sin reloj. Ok. Por ejemplo, un latch. Un circuito que lleve latches no lleva señales de reloj. ¿Sí? Pero en general, ¿cómo podremos describir un circuito secuencial? ¿O qué idea tienes tú que lleva un circuito secuencial? Pues depende de las entradas, ¿no? Okay. ¿Cómo depende de las entradas? ¿Cómo le explico? No sabría decirle, profe. No recuerdo. Un sistema
Explícamelo bien. Pues un circuito secuencial es como un banner, ¿no? Como un banner, ¿ok? ¿Puedes explicarte un poquito más, Sai? El banner tiene una máquina de estados, entonces esa Sí. se conecta directamente al display y el display tiene un decodificador, entonces la señal que va una tras otra depende de la primera para que funcionen los tres en conjunto. Entonces Ok. es un circuito secuencial. Sai, de tu intervención me quedo con que nos acabas de dar un muy buen ejemplo de un circuito secuencial, incluso la construcción, por así decirlo, computacional que está detrás de un circuito secuencial, la cual tú ya le llamaste de manera muy acertada una máquina de estados, ¿sí? Exacto. Justamente una máquina de estados es digamos, ¿cómo podemos decir? El modelo computacional que está detrás de un circuito secuencial. Pero, digamos, lo que yo todavía estoy tratando de plasmar aquí es cómo se construye un circuito secuencial o cuál es la diferencia en términos de construcción de un circuito secuencial comparado con un circuito combinacional. ¿Qué elementos hay Que aquí que antes no existían o que en el combinacional no existen? Adelante. No era que, o sea, tiene otros, o sea, que tiene su entrada, pero aparte también tiene como historia de circuitos anteriores que también depende de esos circuitos. Muy bien, y esa historia, ¿cómo le llamamos nosotros aquí en digitales? ¿Pulsos? ¿Cómo le llamamos? ¿Pulsos? Ah. No, Salida. no pulsos, no. Memoria. Memoria. ¿no? Exacto. Memoria. Sí, la parte más importante y justamente esta diferencia entre circuitos secuenciales y combinacionales es que es justamente la parte de la memoria. De hecho, un circuito secuencial es un circuito combinacional al cual yo le agregué memoria. Tengo mis entradas y tengo mis salidas, ¿sí? Y tengo una parte que retroalimenta, que es justamente la parte de memoria, ¿sí? Y esa memoria, ¿cómo la construyo normalmente? ¿O con qué elementos la puedo construir? Digamos, que vieron en digitales ahí que existen. Ok, los más comunes son los mentados flip-flops. Ajá, ¿y qué otros existen? Los latches. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? Que no llevan, el latch no lleva ciclo de Que reloj. uno necesita pulso de reloj. Uno síncrono y otro síncrono. Ok, veo las ideas que son correctas, pero todavía no las veo conectadas. Si quieren empezamos, ¿cuál entienden mejor, el flip-flop o el latch? Yo creo que yo entiendo mejor el flip-flops. Los flip-flops. A ver, Arturo, si quieres, trata de describir, según tus palabras y tu concepción, qué es un flip-flop o cómo funciona un flip-flop. Se supone que el flip-flop guarda un bit, ¿no? Y al momento de que tú le ingresas otro, intercambia ese bit por el nuevo que ingresaste. Ok. Y creo cómo que... se...? Sí, adelante, Arturo. No, sí, diga, ahorita. Ajá. ¿Y cómo sabes que ya tienes que cambiar, digamos, el dato por el nuevo que tienes? No le entendí la pregunta. Tú me dijiste que lo que hace es que cambia o almacena un dato y lo cambia a, digamos, poniendo otro dato en su entrada. Pero ¿cómo sabe que tiene que cambiar? Se supone que como nada más tiene un informe que sería un sí y un no, que sería un 0 y un 1, ¿no? Y al momento de que tú le ingresas un 1, quiere decir que va a entrar otro dato.
Entonces, ese dato que ya estaba guardado, ¿lo eliminaría o lo sacaría en pocas palabras? Ok, Arturo me está describiendo un circuito que se llama flip-flop de tipo D, donde justamente si yo aquí pongo un 0, ¿sí? Este flip-flop tipo D después va a cambiar su salida Q a un valor de 0, pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando D sea igual a 1. No. Cada que reciba un impulso de reloj. ¿En dónde? En su señal de entrada. ¿Cuál señal de entrada? Sí, no, perdón. ¿En cuál señal de entrada? La idea es correcta. Sí, Víctor, ¿te escuchamos? Es donde está el triangulito, ¿no? Ok, ¿y cómo se llama esa señal? Es el pulso de... Es el clock. Sí, O el reloj, ¿verdad? El reloj, ajá, viene siendo un reloj. Entonces, va a cambiar el 1 a 0 cuando, ¿qué? Perdón. Cuando su señal de reloj, Ajá. cuando la, ¿cómo se dice? Cuando está la parte alta de la señal, es igual a 1, pero le dicen de otra forma. Ajá. ¿Por qué? Porque no es eso. O sea, tú me estás diciendo que cuando esté en alto, ¿eso es correcto? Pero es que va dependiendo de cómo sea el reloj, ¿no? Es que es dependiendo del dato que ocupe. No, es que no me acuerdo cómo se llama ese. Pues es después de la entrada, bueno, después del pulso del reloj, ¿no? ¿No es en cada transición? Ok, ¿cómo le llamamos esas transiciones? Era lo del eje positivo y eje negativo, ¿no? Post-edge y No. neg-edge. Ah, ¿y cómo lo traducimos ese post-edge? ¿Cómo se traduce edge? El borde o el filo. Flanco positivo, flanco negativo. Blanco. Exacto, ¿verdad? Profe, no Blanco sé si- positivo. Hasta se lo estaba dibujando, profe, pero es que no me acuerdo cómo se llama. A ver. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Son los flancos, bueno, no, serían justamente esta parte, la parte de subida o la parte de bajada. Si yo está mi flip-flop así, sería con el flanco positivo. Si agrego una ruedita aquí en el reloj, quiere decir que es con el flanco negativo. Es decir, uno es el post-edge y con la bolita sería el neg-edge. ¿Sí? Entonces, si se fijan, un flip-flop cambia cuando mi reloj cambia. ¿Sí? O mi señal de reloj cambia en el cambio, no cuando está en alto, no cuando está en bajo, sino cuando cambia de bajo a alto o cuando cambia de alto a bajo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Y los latches? ¿Cómo funcionan? Son biestados, ¿no? Esos. ¿A que no llevan el clock? O sea, ¿qué es ser biestado? Profe, bueno, yo recuerdo algo como que los flip-flops eran circuitos síncronos y los latches eran asíncronos, me parece. Ok. Eso de ser síncrono y asíncrono tiene que ver con la señal de reloj, ¿verdad? Los latches, al no trabajar con los flancos positivos ni negativos, trabajan justamente con el nivel. Eso sí funcionan como me dijeron hace rato, ¿no? Cuando esté en alto, yo permito que la señal cambie o la señal Q siga a D, ¿sí? Si D cambia y yo tengo en alto en la señal de control, ¿sí? Va a cambiar junto con D, ¿sí? Si yo la tengo en bajo y D cambia, Q se mantiene, ¿sí? Ese es un latch, ¿sí? Y si se fijan, el problema de los latch
o el por qué utilizamos mejor los flip-flops que un latch, es que el flip-flop, al momento que solamente funciona o se acciona o genera cambios solamente en las transiciones, lo hace más preciso, ¿sí? Y eso de ser más preciso, justamente es la parte que nos permite tener sincronía, ¿sí? Por eso se conocen como circuitos síncronos, porque solamente funcionan en los flancos positivos. Y si mi señal de reloj es una señal periódica, ¿sí? Pues yo puedo garantizar justamente en qué tiempo va a ocurrir ese cambio, ¿no? ¿Estamos? Ok. Y bueno, si yo quisiera describir mi circuito secuencial, ya me dijo Sai que tengo que utilizar justamente una máquina de estados. La representación de una máquina de estados, ¿sí? Es una manera, ¿ustedes creen que sean una descripción funcional explícita o implícita? Es decir, ¿hay ambigüedad o no hay ambigüedad en una máquina de estados? Sí, no, debe haber. No escuché muy bien. ¿Puedes repetir? Debe haber como una ambigüedad, o sea, que debe haber una unión de la máquina de estado, ¿no? Que debe llevar una pauta. Ok, sí, si te fijas todavía, aunque estoy describiendo cómo puede operar eso, sí, sí puede quedar algo de ambigüedad. Entonces, esto, o utilizar las máquinas de estado, todavía lo llamamos una descripción funcional implícita, ¿sí? Y bueno, hay alguien que dice, bueno, yo a lo mejor no sé hacer máquinas de estado, pero sí le puedo decir, mire, si pasa tal señal, entonces tiene que prender tales foquitos. Y después, si pasa tanto tiempo, tiene que pasar esto. Y entonces, tal vez con un lenguaje común, sí, que eso yo puedo describir el funcionamiento paso por paso, y eso se le conoce como pseudocódigo o algoritmo, ¿sí? Donde yo puedo describir justamente cómo funcionaría ese circuito secuencial. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, recordar, tengo la descripción funcional explícita, que serían tablas de verdad, y la implícita a través de un algoritmo, a través de un diagrama, incluso puede ser un diagrama de flujo, ¿sí? Donde yo pueda describir de manera algorítmica cómo funciona ese circuito. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. Ok. Pues bueno, ok. Imaginen que yo quiero hacer un multiplexor. ¿Sí? Ya me platicaron lo que hace un multiplexor. ¿Sí? Lo que les estoy presentando en la pantalla, bueno, aparte que estoy utilizando una herramienta que bastante recomendable, se llama draw.io, ¿sí? Que es, ustedes lo ponen así, draw.io en su navegador y los va a llevar a una página donde van a poder justamente utilizar este programita. Y este programita es justamente para hacer diagramas así como el Visio o cualquier otro que hayan utilizado. La ventaja es que no tienen que instalar nada y pueden guardar cosas en el Google Drive directamente de aquí, ¿sí? O igual les permite descargar la aplicación en su computadora también. Esa es otra ventaja, ¿no? Y bueno, yo utilizo esta herramienta para seguir lo que es la parte de la metodología que vamos a estar utilizando. Y mi metodología me dice, ok, si tú vas a hacer un diseño, tienes que empezar con un diagrama de caja negra, ¿sí? Y después de este diagrama de caja negra, ¿sí? Que debe cumplir con unas características, tú debes de poner lo que sería la definición de tus entradas y la definición de las salidas. Después de ello, tienes que poner una descripción funcional, ya sea implícita o ya sea explícita. ¿Sí? Ok. Ahorita el multiplexor realmente es un circuito muy sencillo
la metodología prácticamente empieza aquí y termina aquí, ¿sí? Después vamos a hacer otros ejemplos donde la metodología continúa, ¿sí? Pero en este caso aquí termina. Y si se fijan, en este diagrama de caja negra cumple con algunas especificaciones muy interesantes. La primera es el nombre, ¿sí? Si se fijan, este bloquecito, ¿dónde está mi mouse? Que no lo hallo. Sí, este bloquecito tiene un nombre que se llama multiplexor y empieza con mayúscula, ¿sí? No se llama MUX, no se llama bloque 1, no se llama MUX 1, se llama multiplexor, con todas sus letras, ¿sí? Y con X. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? El nombre tiene que ser muy importante. Vean que los nombres también de las entradas y las salidas son importantes y se tiene que respetar. Si se definen como mayúsculas, minúsculas o combinación de ellas, de números y símbolos, se tiene que respetar, ¿sí? La metodología me dice, si tú le pusiste un nombre, ese mismo nombre se tiene que mantener en todos tus documentos, en todo tu diseño. ¿Estamos? No se vale que aquí le puse multiplexor, cuando lo ponga en Vivado le voy a poner MUX, ¿sí? Y en el reporte le puse M1, ¿sí? No se vale. ¿Estamos? Si se llama multiplexor aquí, en Vivado se llama multiplexor y en el reporte se llama multiplexor. ¿Estamos de acuerdo? Si es entrada se llama in-0, en Vivado se llama in-0 y en el reporte se llama in-0. ¿Estamos? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, justamente, se fijan, todas mis entradas tienen que ir definidas en el lado izquierdo. ¿Sí? Y todas mis salidas van del lado derecho. ¿Sí? De tal manera que yo no tengo que ni siquiera que fijarme si la flechita entra o sale, ¿verdad? ¿Sí? Todas mis entradas van del lado izquierdo y todas mis salidas van del lado derecho. ¿Sí? Si estas señales fueran de más bits, aquí llevarían una línea y le pondríamos arribita un numerito que me dice de qué tamaño es esa señal. ¿Sí? Y aquí donde yo defina mis entradas, tengo que poner in0 de tantos bits, es la entrada digital 1 y 0 del multiplexor, ¿no? Que puede tomar valores de 1 y 0, ¿no? Cell, si es de más bits, cell de 3 bits, entrada que selecciona cuál entrada aparece en la salida, ¿no? Por ejemplo, si cell es igual a 0, entonces aparece in 0. Si cell es igual a 1, entonces aparece, in 1. ¿Estamos? Y vean que en la descripción funcional yo no utilicé una tabla de verdad, que pude haber utilizado una tabla de verdad, pero simplemente hice una descripción funcional implícita, ¿sí? De manera de pseudocódigo y explicando el cómo funciona. Si cell es igual a 0, entonces la salida out es igual a la entrada in 0. Pero si cell es igual a 1, entonces la salida out es igual a la entrada in n1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si fijan ustedes, si yo de repente les dijera, ¿saben qué, compañeros? Pues ahora sí, cada quien me va a hacer un multiplexor, ¿sí? Si yo les digo y les paso esta información, estoy seguro que la mayoría de ustedes van a tener una implementación igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna ambigüedad en lo que les estoy dando y aparte el circuito es muy simple, ¿sí? Cosa diferente si yo les doy, por ejemplo, esto nada más y les digo, vamos a hacer un microprocesador. Tal vez ahí ya haya divergencia, pero ahorita como el circuito es tan simple, pues supongo yo que no va a haber divergencia. Todo el mundo vamos a terminar con el mismo circuito. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo bien. ¿Ok? No. Puede parecer muy simple, pero bueno,
La experiencia me dice es que cuando yo les pida esto, me van a cambiar los nombres, se van a olvidar de ponerle los nombres a las entradas, a las salidas, no me las van a definir y en la descripción funcional se la van a brincar, ¿sí? Por favor, no lo hagan, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué utilizamos esta metodología? Y aquí es donde entra en juego Vivado. Bueno, si se fijan, yo tengo instalado el Vivado 2018.1, ¿sí? Y es el que van a ver ustedes aquí trabajando. En mi máquina, que créanme que es una máquina bastante robusta, se tarda. Entonces, ténganle paciencia a las suyas, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí ya tengo un proyecto justamente que hice en las clases anteriores, pero vamos haciendo otro. Si se fijan en el Vivado, pues aquí no hay mucho que hacer. De hecho, les recomiendo que ahorita no utilicen nada de esto porque nos va a meter digamos, zonas oscuras que ahorita no vale la pena tratar. Probablemente ya si ustedes se interesan en un proyecto ya que vaya basado en FPGAs o, digamos, la vida los lleva por ese camino, pues ya platicamos, ¿no? Pero ahorita no hay necesidad. Voy a dar en la parte donde le voy a decir que quiero crear un proyecto. Sí, me lleva a esta pantallita que me dice bienvenido, ¿verdad? Vamos a crear un proyecto, bla, bla, bla. Le damos siguiente. Aquí le voy a decir que ahora voy a utilizar el proyecto 2, que va a ser un multiplexor también. ¿Sí? Vean que esto no tiene nada que ver con la metodología porque es el nombre del proyecto, no el nombre del bloque. ¿Sí? Le voy a dar siguiente. Y aquí vienen por lo menos 3 tipos de proyecto, ¿no? Bueno, vienen más, pero ahorita les explico. El proyecto de RTL, el de proyecto de post-síntesis, el proyecto de planeación de entradas y salidas, un proyecto importado y un proyecto de ejemplo, ¿verdad? Pero realmente son 3 tipos de proyectos que podemos hacer. En la parte del RTL normalmente es el enfoque que vamos a estar nosotros trabajando o este tipo de las personas que hacen este tipo de proyectos se les conocen como ingenieros de diseño, es decir, nosotros nos vamos a preocupar por la descripción de la parte del hardware que queremos nosotros diseñar y termina justamente con nuestra descripción en Verilog. Después viene la parte del proyecto de post-síntesis, que es una vez que ya tienes lo anterior, llega otro ingeniero y este ingeniero se conoce como el ingeniero de FPGAs, el cual es experto en FPGAs. Ya él determina en qué sección del FPGA es adecuado colocar el diseño que nosotros realizamos. Y después viene lo que es el proyecto de planeación de entradas y salidas, y ahí aquí entra otro tipo de ingeniero, es el ingeniero de PCBs, es decir, el ingeniero que diseña las plaquitas, justamente donde va a colocarse mi FPGA y le va a conectar todo alrededor para que funcione el FPGA. ¿Estamos? Ok, pero les digo, en este curso no se trata de lo demás, sino se trata nada más de la parte de diseño. Nos concentramos nada más en el primero. Después nos lleva a una pantalla donde justamente me permite agregar, digamos, archivos que haya creado anteriormente o agregar directorios donde esté archivos que vaya utilizado anteriormente. O incluso crear archivos nuevos. Y vean que también puedo seleccionar, pues es agregar archivos, agregar directorios, crear archivos o igual directamente del signo más puedo hacerlo, ¿no? Y también yo puedo tener o definir qué tipo de lenguaje voy a utilizar al describir justamente este hardware. Nosotros vamos a trabajar con Verilog, pero bueno, vean que puede trabajar con VHDL. Y en la parte del simulador puede trabajar con VHDL, con Verilog o mezclado. ¿Sí? Lo voy a dejar en la parte de mezclado. ¿Sí? Y después viene o me pide, oye, ¿tienes algún archivo de restricciones físicas o restricciones temporales para tu circuito? En este caso, ahorita no voy a tener ninguna restricción, ¿sí?
Es un proyecto de juguete, entonces ahorita no. Más adelante lo vamos a ver. Después ya me dice, pues elige de aquí cuál FPGA vas a utilizar. Y ahí hay un montón, ¿verdad? Gracias, que también existe la parte, yo puedo definir algunas tarjetas, y vean que aquí ya vienen algunas. Yo voy a trabajar con la tarjeta BASIS 3 particularmente. ¿Sí? Y aquí ya me da un resumen de lo que yo seleccioné en mi proyecto. ¿Sí? Dice, me dijiste que tu nombre, perdón, el nombre de tu proyecto se iba a llamar Project 2 MUX. No pusiste ninguna fuente o ningún directorio, no agregaste ningún archivo de restricciones y vas a utilizar la tarjeta de BASIS 3, la cual trae una parte XZ7 A35 TCP, bla, bla, bla. El producto es el Arctic 7, la familia es Arctic 7, ¿sí? Y etcétera, ¿verdad? Y finalmente termino y me va a llevar justamente al escritorio del Vivado. Y este escritorio de Vivado está de alguna manera compuesto por la parte de arriba que son los menús, ¿sí? Algunos botones que vemos ahí. Del lado izquierdo, vean que se llama esa ventana navegador de flujo, ¿sí? ¿Sí? Justamente es la que me define en qué parte de mi flujo de diseño voy, ¿sí? Luego viene esta parte de aquí, que es la parte de los archivos, donde yo voy a estar viendo, agregando archivos o seleccionando archivos. Aquí la parte de las propiedades de ese archivo. Aquí la parte de la consola, mensajes, la bitácora, reportes y información sobre mi diseño. Aquí viene, por default, viene lo que sería el resumen del proyecto, pero cuando yo cree un archivo, aquí en esta ventana se va a poner el código de Verilog, de VHDL o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer, si se fijan, es, bueno, de arriba hacia abajo es mi flujo de diseño. Primeramente tengo que, justamente, el settings es configurar mi proyecto, agregar fuentes, ver algunas plantillas de lenguaje, ¿sí? Ver algún catálogo de propiedad intelectual que ya exista, integrar mi propiedad intelectual. Esto no lo vamos a hacer porque vamos a construir nuestra propia propiedad intelectual. Después tienes que simularla, después hay que analizarla, después sintetizarla, implementarla y programarla. Ahorita voy a hacer un ejemplo y voy a explicar qué es lo que hace cada paso, ¿no? Pero ahorita tengan un poquito de paciencia. Bueno, voy a empezar con la parte de las plantillas del lenguaje. Para aquellos que no se acuerden de Verilog, ¿sí? Aquí en la parte de las plantillas vienen ya construcciones comunes, ¿sí? Por ejemplo, si no se acuerdan cómo poner comentarios, aquí les dice, ¿sí? Aquí viene la parte de un encabezado o cómo poner un comentario en una línea sencilla. Si quiero utilizar operadores aritméticos, aquí me dice, mira, la suma, la resta, multiplicación, división. Operadores de bits, donde aquí tengo invertir bits, una AND de bits, una OR de bits, un XOR de bits, un XNOR. Las comparaciones o la parte lógica, que sería el NOT, el AND, el OR, el igual, ¿sí? Bueno, igual incluyendo estados en X y en Z, donde X es indefinido y Z es de alta impedancia. No igual o no igual, incluidos Z y X. Menor igual, perdón, menor igual, mayor igual, etcétera, ¿no? Cómo replicar o concatenar señales, cómo hacer corrimientos a la izquierda, corrimientos a la derecha, cómo, bueno, hacer XORes de todos los bits y demás. Y vienen, bueno, otras cosas, ¿no? Construcciones para simulaciones, cómo hago un delay, cómo hago un estímulo de reloj, utilizando un bloque always o un forever. Cómo genero ciclos forever, lazos, un lazo while, por ejemplo.
¿Qué más? Bueno, bloques de procedimiento, bloques always, los initials, los always, asignaciones de señales, cómo se asigna una señal, cómo se desasigna una señal, cómo se forza un valor, cómo trabajamos con enteros de 32 bits, puntos flotantes, los reg, los write. Profe, ¿Sí? ¿habrá forma de que se vea un poquito más? Es que se ve como borroso. No se entiende bien las letras. Es por tu conexión. Yo estoy viendo aquí en mi pantalla y sí se ve clarito. Es por tu ancho de banda. No, pues ya hay fracaso, pues. Sale, gracias. Sí, déjate, te comento. Alto, nada más para, ahorita continúo, ¿no? Por eso estoy grabando, ¿no? En la grabación, que es justamente la que yo estoy viendo aquí, esta es la calidad, ¿no? Entonces, aquí estoy justamente, si yo veo un detalle con la calidad, por eso lo estoy viendo, ¿no?, en otra computadora, ¿verdad? Para verificar que la calidad sea la adecuada para que ustedes cuando lo vean en YouTube, sí, pues sí sea de la calidad adecuada y vean los detallitos, ¿no? Pero sí está garantizado que sí se ven. Sí, les digo porque ya he hecho grabaciones y hasta ahorita todo se ha visto, ¿verdad? Sin problema. De todas maneras, si cuando la vean hay detalles, pues ya me dicen y vamos a ver si podemos corregir. Adelante, ¿alguien más tenía una opinión o un comentario? Solo le iba a decir que si entonces sí podemos tomar como que esta parte que nos está mostrando para todas, digamos que las dudas o para tomar referencias de toda la parte que es la sintaxis del lenguaje. Sí, no. De hecho, les recomiendo ampliamente que lo utilicen. Les digo, yo que ya tengo varios años, a veces se me olvidan las cosas y yo lo utilizo mucho esta parte, ¿no? Y yo, la verdad, es como tener unas muletitas ahí que de repente me canso y pues las uso, ¿no? Y si a veces no me acuerdo muy bien, incluso si se fijan, no nada más es para Verilog, ¿verdad? Viene también VHDL, ¿no? Si alguien quiere aprender VHDL o System Verilog, ¿no? También vienen cosas ahí, ¿sí? Bueno, y viene justamente, bueno, la sintaxis, viene, por ejemplo, módulos de ejemplo, que aquí es la parte interesante, cómo hacer RAMs, ¿sí? Memoria RAM, cómo tener incluso filtros FIR, ¿sí? Multiplicadores, ¿sí? Elevadores al cuadrado. Bueno, aquí vienen ya ejemplos de todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Sí, bueno, aquí vienen también los ejemplos de código, vienen cómo hacer acumuladores, cómo hacer sumadores, divisores, multiplicadores, con puertas básicas, ¿sí? Entradas y salidas bidireccionales, comparadores, contadores, decodificadores, codificadores, flip-flops, registros de corrimiento, misceláneos. ¿Qué son los misceláneos? Pues todo lo que se nos ocurra por ahí, ¿no? Displays de 7 segmentos, bueno, bla, 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 registros de corrimiento, máquinas de estado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se fijan, quieres una mili, quieres una mur, aquí ya viene, digamos, una plantilla para que tú nada más la modifiques a lo que tú andes buscando. ¿Estamos? Ok, después de ese comercialote, pues me voy a ir a la parte de agregar fuentes y bueno, lo puedo hacer directamente de aquí o a través del signo más, cualquiera de las dos. Y hay 3 tipos de fuentes. Tengo la fuente de crear restricciones o la fuente de diseño o la de simulación. En este caso yo voy a hacer la de diseño. Voy a crear un archivo, le voy a llamar multiplexor. ¿De dónde saqué el nombre? De aquí, ¿verdad? Regreso ahora sí a mi metodología. Entonces se llama multiplexor, la primera con mayúsculas. Finalizo y ahorita no voy a poner entradas y salidas. ¿Sí? Si todo sale bien, me va a aparecer aquí. Sí, aquí le voy a poner justamente multiplexor. Es el nombre de mi diseño. El nombre del proyecto es Project 2 MUX. En donde lo voy a poner en mi Artix 7.
Las versiones de las herramientas, bueno, es la 2018.1 y utilizo la Basis 3. Dependencias ninguna, la revisión, bueno, es la .01. Y si se fijan, en Verilog yo empiezo con un módulo vacío, ¿verdad? Si se fijan, este módulo vacío asemeja mucho a una caja. ¿Cómo se llama esta caja? Se llama multiplexor, ¿verdad? Y vean que el código que dice module y end module prácticamente me dice, mira, aquí empieza una caja y aquí termina la caja, ¿sí? Entonces, si se fijan, la metodología va muy pareja con lo que sería Verilog. El nombre es justamente, el nombre del módulo es lo que va dentro de la caja, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Definir mis entradas. ¿De dónde saco mis entradas? Del lado izquierdo. Muy bien, tengo 3 entradas, tengo una salida. Y ya terminé. Y se fijan, otra vez, de mi metodología, yo ya estoy seguro qué entradas y qué salidas tiene, ¿verdad? ¿Sí? Y las paso casi directo a lo que es Verilog. ¿Sí? Ok, si todo sale bien, a través de mi descripción funcional, yo casi la copio y la pego y ya tengo mi sistema funcionando. Bueno, lo voy a poner primeramente así. Claro. Sí, a grandes rasgos me dice, ok, esto es prácticamente lo que puse yo ahí. Yo dije, si CL es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿sí? La salida tiene que ser igual a la entrada 0. Dice, pero, ¿sí? O si no, es decir, CL es igual a 1, out tiene que ser igual a la entrada 1. Y aquí me está marcando algunos errores. Bueno, primeramente porque me falta definir aquí en el bloque always la lista de sensibilidad de ese bloque always, que utilizo en mi lista de sensibilidad. La señal de reloj. La variable que va a controlar el funcionamiento. A ver, ¿dónde está mi señal de reloj aquí? No hay señal de reloj. Es un circuito combinacional. En este caso va a ser cell. Cell. ¿Nada más? Y las entradas, no, sí, nada más. ¿no? Y las entradas. Siempre es decir, que varíen uno de esos. Exactamente. Yo quiero que si cambian una de las entradas, también cambie la salida, ¿verdad? Sí, si está seleccionada. ¿Estamos? Y todavía me sigue marcando un error. ¿Por qué me sigue marcando un error? Porque no tiene un espacio, ¿no? ¿Por qué qué, perdón? Donde dice que las salidas le falta un espacio, ¿no? Pues se lo ponemos, pero no es eso, mira. ¿No es por punto y coma o algo así? No, ahí están los puntos y comas. Ah, sí. Miren, ¿quieren leerlo? Dice, error. Por el símbolo dice, de mayor, por el símbolo de menor, ¿no? Debería ser No. nada más output igual. No. Dice,
Y les voy a leer el error, ¿sí? Dice, asignación en un procedimiento a una salida no registrada. Esto no es permitido. El lado izquierdo debe ser un registro, un entero, tiempo o algo más. ¿Qué tengo que cambiar? Le falta poner el reg al output. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que poner reg al output? Por lo que va a ser registro. Porque es una señal interna. ¿No? ¿Por qué? Y aquí lo que estoy viendo es que todavía tienen algunas lagunitas con el lenguaje, ¿sí? Si yo voy a modificar una señal, en este caso out, en un bloque always o initial, es decir, en un bloque procedimental, ¿sí? Las señales que yo modifique ahí tienen que ser de tipo reg, si no, no puedo modificarlas. Otra manera de hacer esto, y lo voy a poner aquí de manera comentada, es como sigue. Yo puedo poner assign out igual a cell ¿sí? Si yo no lo quiero declarar como registro, ¿sí? Quito el bloque always y dejo simplemente esa línea que está comentada, ¿sí? Y hace exactamente lo mismo que el bloque always, ¿sí? De hecho, lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ahorita ya está funcionando, no me está marcando ningún error. Entonces ya hice esta parte, ahora me voy a la parte de simulación. Me pide que lo guarde, ya lo guardó. Y vamos a hacer una simulación. Y como nada más tiene 3 entradas, tiene que ser una simulación muy sencilla. Ok. Yo selecciono las entradas y las voy a, digamos, a poner en 0 o en 1. En este caso, la 0 la voy a poner en 0. La 1 la voy a poner en 1. Qué original. Y el cell ahorita la voy a poner en 0 justamente porque quiero ver un 0 a la salida. Y le voy a correr 10 nanosegundos y aquí está, ¿no? Vean que seleccioné la entrada 0, por lo tanto en la salida yo tengo un nivel bajo que es igual al nivel que está en la entrada 0. ¿Sí? Yo quiero que cambie, simplemente cambio la entrada, ¿sí? Y cambió justamente esto, ¿verdad? Lo voy a dejar como estaba. Ahí está. Ahora voy a cambiar el selector. Y ahora justamente en mi salida tengo un nivel alto. ¿Estamos? Ok. Ya que simulé, le voy a pedir a Vivado, ok, esto que yo te puse en Verilog, ¿tú qué intuyes? ¿Qué circuitos crees tú que te estoy pidiendo? Y para eso es el análisis, ¿verdad? Va a analizar mi código y va a generar un circuito lógico, el cual él cree que es el que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y normalmente yo utilizo esto para ver si hice todas las conexiones de manera correcta, si las señales están bien, del tamaño adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este paso es muy importante, ¿sí? Y bueno, lo veo justamente aquí en un esquemático que me genera. Y aquí en la parte del esquemático, si se fijan, el circuito que me genera es un multiplexor, o este es el esquema de un multiplexor, donde yo tengo 2 entradas, in 0 y in 1, y tengo otra entrada que es un selector, que es justamente la que controla el multiplexor, y tengo justamente que para seleccionar en la salida esta, tiene que estar S en 0, ¿sí? Y en 1 se selecciona esta. Ok, si yo hago la síntesis, ¿sí? Y una vez que ya él ideó eso, ¿sí? Bueno, ahorita él va a hacer la síntesis. La síntesis, ¿qué es? ¿Alguien sabe
¿Cómo funcionan los FPGAs? ¿Lo han visto en sus clases? ¿Alguien que me pueda platicar? Ibrahim, Guadalupe, Alonso, platícame, ¿sabes cómo funciona un FPGA o qué tiene adentro un FPGA? No. ¿No? Jesús Aro, No, profe, la verdad no sé. ¿no? A ver, voy a preguntar por todo lo contrario. ¿Alguien que sepa? Si quieren por el chat. Bueno, yo vi una parte de los videos Ajá. y decía que eran dispositivos semiconductores conformados por una matriz de bloques lógicos configurables. Ok, muy bien. Estos mentados bloques lógicos, ¿qué hacen esos bloques lógicos? Es correcto lo que dijiste, ¿eh? Pero ¿qué hacen esos bloques lógicos? Las aplicaciones, No, los bloques lógicos, ¿qué hacen? Bueno, ya me dijeron que los FPGAs es un conjunto de una matriz con el que conecta bloques lógicos. ¿Qué es un bloque lógico? ¿O para qué sirve un bloque lógico? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Quién me dijo que eran los bloques lógicos? Yo. ¿Quién es? Aldo. Sí. Ok. Aldo, yo creo, tú lo leíste probablemente en un documento de Intel o de Altera, ¿no? En Altera justamente le llama bloques lógicos. En Xilinx se llaman LUTs o lookup tables. ¿Sí? Entonces, justamente yo aquí tengo LUTs. Ahorita voy a explicar lo que es un LUT, ¿eh? ¿Pueden apagar su micro, por favor? Gracias. ¿Sí? Voy a hacer un FPGA muy baratito de 6 LUTs nada más. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo tengo esos digamos, dispositivos a mi servicio, ¿no? Pero, ¿qué es un LUT? Bueno, un LUT es justamente una cajita mágica la cual tiene entradas, una salida, donde yo puedo grabar tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pida o haga la síntesis a Vivado, lo que va a estar haciendo es que ese circuito, que ya entendió que es un multiplexor, va a generar la tabla de verdad de eso y va a decir, ok, esta tabla de verdad cabe en una LUT o en varias LUTs. Normalmente, creo que en la tecnología que vamos ahí, estas LUTs son de 6 entradas, ¿sí? Y una sola salida, ¿sí? Y eso es lo que hace justamente la síntesis que acaba de terminar aquí. Entonces, si se fijan, ahora me va a decir, o le pido otra vez que me muestre el esquemático, y vean qué me dice. Ah, mira, para hacer ese multiplexor ocupas una LUT, ¿sí? Y ocupas 3 buffers de entrada y un buffer de salida. ¿Para qué sirven los buffers de entrada? ¿O qué es un buffer? Ustedes que son casi electrónicos ya.
Ya van en sexto, ya huelen a ingeniero. A ver, Samuel, muy bien, adelante Samuel, te escucho. No, profe, me equivoqué, pero Adelante, a ver, platícame, ¿tú qué entiendes por buffer? Ya que te equivocaste. bueno, pues los buffers no son las bocinillas que utilizamos a veces en los proyectos, ¿no son esas? No, sean, bueno, así le llaman, digamos, los técnicos le llaman buffer a esta parte, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro tipo de buffers en otro contexto, ¿sí? Que es hablando de audio. Adelante. Yo recuerdo que era Arturo. como una memoria, ¿no? Pero no me acuerdo cuánto tiempo duraba la información dentro. Sí, no, o sea, un buffer puede funcionar como de memoria, pero no siempre. Y bueno, ¿Es la región de memoria? Aquí nos Sí, estamos no. yendo otra vez a otro contexto. El Ok, buffer que me dijo Samuel era la parte de los buffers de audio. Pues son Los como, que- perdón, Tiempo. La parte que me comentaron ahorita, fuiste tú, Arturo, la del buffer, es los buffers de programación, ¿sí? O de software. Estamos en otro contexto, ¿sí? Ahora sí, ¿quién quiere comentar? ¿Aldo? Alejandro. bueno, según yo era uno de los amplificadores, ¿no? Uno de los No. amplificadores. Sí Bueno, tiene que ver con algo de amplificación, pero no siempre. Ok. ¿Se puede utilizar ¿Ya llevaron circuitos integrados lineales o apenas lo están llevando? Apenas. Apenas lo vamos a estar llevando. Ok. Ahí van a ver lo que es un buffer, o ahí le preguntan a su profesor qué es un buffer. Se paró Sí, por bueno. El buffer en este contexto es un dispositivo electrónico. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene adentro. ¿Sí? Es un dispositivo electrónico el cual, si yo les doy la traducción así rimbombante, me sirve para acoplar impedancias. ¿No? Pues ya me quedó bien claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La verdad. No se preocupen, a mí tampoco me quedó claro la primera vez que me dijeron que acoplaba impedancias. Realmente, ¿qué es lo que está haciendo un buffer? Está, más que acoplar impedancias, lo que hace es que acopla las señales de un entorno eléctrico a otro entorno eléctrico. Me explico un poquito más. Normalmente, el FPGA está hecho con una tecnología, con unos transistores que soportan ciertas corrientes, ciertos voltajes, y estos buffers se aseguran de que las señales que vienen del exterior cumplan con esos requerimientos para los transistores que están internamente en el FPGA, ¿sí? De tal manera que si yo no cumplo con los requerimientos, probablemente se va a dañar el buffer, ¿sí? Pero no se daña el LUT que voy a tener yo adentro y puedo seguirlo utilizando y simplemente, pues esa patita ya no la voy a poder utilizar. ¿Estamos? ¿Sí? Lo mismo para el buffer de salida, ¿sí? Y ya tan pronto. Que me dice que tengo otra clase ahorita a las 7, pero bueno, ya casi termino. Normalmente el buffer de salida, pues justamente me controla que no me pidan más corriente de la que yo pueda dar, de tal manera que si me la piden, pues normalmente se va a quemar ese buffer y otra vez va a dejar de funcionar el pin de salida, pero internamente no se daña nada. ¿Estamos? Entonces esos buffers son para protección interna de los LUTs y de lo que hay interno del FPGA. Pero vean que, bueno, no sé si lo vean, bueno, creo que aquí viene. En esta tablita te dice justamente que estamos utilizando un LUT de 20.800 posibles. Es decir, en lugar de tener 6 LUTs, tenemos 20.800. La pregunta es, ¿cuál LUT de esas 20.800 voy a utilizar? Y este es el proceso que hace la implementación. La implementación, en base a nuestras restricciones, decide en dónde va a poner, en cuál de los 20.800 LUTs va a poner esa información. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando termine, pues justamente me va a dar casi lo mismo. De hecho, probablemente me marque un error porque no lo estoy diciendo
qué patitas de entrada voy a estar utilizando y qué patitas de salida voy a estar utilizando. Finalmente, en la que dice Program y Debug, genero mi bit stream, que es los bits que me van a configurar